Buenas, en este video vamos a usar el uso del JOption Panel y el Show Input Dialog en el NetBeans. Vamos a ver el ejemplo para ver lo que vamos a hacer. Este es un botón que cuando yo hago un clic me va a aparecer un cuadro de diálogo que es un Show Input Dialog y me va a mostrar cuatro opciones. Si le hago clic en esta parte, es suma, resta, división y multiplicación. Si yo le hago clic en resta y luego lo acepto, me va a aparecer otro cuadro de diálogo que es un show input dialog también. Y en esta ocasión me va a permitir que yo ingrese un valor. Voy a ingresar 5. Acepto y me aparece otro cuadro de diálogo que es un show input dialog, que me dice que ingrese el segundo valor para que pueda restarlo. Entonces voy a ingresar el 2. Acepto y me aparece otro cuadro de diálogo donde aparece la respuesta. Y este cuadro de diálogo es un show message dialog. Si leemos acá dice la resta es 3. Eso quiere decir que me restó muy bien. Entonces acepto y listo. Ahora vamos a hacerlo para poder crearlo. Lo primero que tengo que hacer solamente es un botón. Busco y lo jalo. Listo. Voy a editarlo para poner operación. Listo. Ahora dentro del botón voy a escribir los códigos correspondientes para hacer la aplicación. Doble clic y listo. Borro este comentario. Lo primero que nada es que necesitamos dos variables para almacenar cada valor que ingresamos y poder hacer sus respectivas operaciones. Voy a declararlo que sean de tipo entero. int n1, n2 y termino con punto y coma. Listo, ya tengo las dos variables. Ahora necesito declarar una variable de tipo string y que sea un array para que me almacene los cuatro textos que van a hacer las operaciones: suma, resta, división y multiplicación. Para eso voy a declarar la variable string y que sea de tipo array. Con estos corchetes ya lo estoy definiendo que sea de array. Ahora voy a declarar el nombre de la variable que va a ser operaciones. Listo. Ahora lo que necesito es agregarle a este array los valores. Voy a ponerle igual. Y en estas llaves voy a agregar los valores, entre comillas, cada elemento, de la siguiente manera. Suma, coma, y el segundo valor, resta, coma, el tercer valor también entre comillas, multiplicación, coma, y el último valor que va a ser división. Listo, punto y coma al final, y ya tengo los cuatro valores almacenados en la variable operaciones. Ahora lo que voy a hacer es declarar un show input dialog, que va a ser para que me almacene estos valores de esta variable. Y lo hago de la siguiente manera. Declaro la clase JOption panel.show input dialog. Ahora lo que voy a hacer acá es agregarle 7 parámetros. El primer parámetro, que es this, se refiere a que el show input dialog aparezca en esta aplicación. El segundo parámetro es el mensaje que me va a mostrar el show input dialog. Y el tercer parámetro es el título que me va a aparecer en la barra de título del show input dialog. Yo lo estoy poniendo título, si gusta le voy a poner otra cosa o lo voy a cambiar y que me muestre operaciones básicas. Listo. Este operaciones básicas que he puesto me va a aparecer en la barra de títulos. Ahora, el cuarto parámetro se refiere al tipo de mensaje, o mejor dicho, al tipo de icono de mensaje que me va a aparecer. En esta ocasión yo le estoy diciendo que sea de tipo information. Un icono de tipo information me va a aparecer en el show input dialog. El quinto parámetro le he puesto null porque no necesito agregar ningún icono de imagen más. El sexto parámetro
que es f y que no debería ir f porque acá va la variable de string que he puesto que se llama operaciones. Al ponerle operaciones, que es mi variable array de tipo string, que está aquí, justamente al ponerle eso, estoy haciendo que se agreguen los elementos en el show input dialog. Y ahora el último parámetro se refiere a qué elemento necesito mostrar como primer valor en mi show input dialog. En esta ocasión tengo que también poner acá operaciones. Y como es un array, dentro de su corchete pongo el índice que va a ser el 0. Si gusto puedo poner el 2, el 3, pero al poner 0 significa que voy a mostrar el elemento que pertenece al índice 0. En esta ocasión el índice 0 es este de acá, que es suma, inicia acá suma. Si hubiera puesto un 1, me aparecería como primer valor resta. Y si pongo 2, me aparecerá como primer valor multiplicación, y así. En esta ocasión yo le estoy poniendo que sea el índice 0, así que me va a aparecer como primer valor en el show input dialog suma, para escoger. Entonces, lo voy a poner el punto y coma al final, para que no me aparezca un error. Y listo. Ahora, este show input dialog me va a devolver un valor, el valor que yo ingrese. En esta ocasión el valor que yo escoja. Así que, como va a ser de tipo string, le voy a declarar al costado una variable de tipo string. String, y le voy a poner como nombre valor. Igual, listo. En este string valor se va a almacenar el valor que yo escoja, pero me devuelve un error porque necesita hacer un cast, que va a ser de tipo string. Listo, porque el valor que me devuelve en realidad es de este array, y este array se considera como un objeto a la vez. Entonces, le tengo que hacer un cast para convertirlo en un string, el valor que devuelva que yo escojo en este J8Panel. Vamos a hacer la prueba, primeramente, hasta donde hemos avanzado, ejecutándolo. Mi derecha sobre mi aplicación, run file. Listo, si yo le hago clic en este botón, lo único que me va a aparecer es el cuadro de diálogo con las 4 opciones que están aquí: suma, resta, multiplicación y división. Lo voy a escoger, pero no va a hacer nada todavía. Hago clic en operación y listo, aquí está, miren. El this, que ya les dije que es justamente para que me aparezca este cuadro de diálogo en esta aplicación. El ingrese, que es este mensaje de acá. Operaciones básicas, es el título que está aquí. Y miremos aquí, justamente el cuarto parámetro es el JOptionPanel.InformationMessage, que es el tipo de icono que va a aparecer y que va a ser de tipo información, y que es este icono de aquí. El otro parámetro es null, que no me va a aparecer nada porque le estoy poniendo nulo, y que era para aparecer un icono extra. Ahora, el otro parámetro es operaciones, que justamente me contienen los 4 elementos, que es un array string, y son los 4 elementos que he puesto: suma, resta, multiplicación, que es esta parte de aquí. ¿Se dan cuenta? Justamente se llama operación y contiene estos 4 elementos, y lo estoy agregando al show input dialog en ese parámetro. Y si vemos, aparece en este cuadro de aquí. Justamente si yo hago clic en esto, me aparecen las 4 operaciones básicas. Y el último parámetro, como les había comentado, pongo operaciones y con el índice 0. Si se dan cuenta, el índice 0 en este array es suma, que es este de aquí. Entonces, en el cuadro de diálogo, el primer valor que me muestra es suma. ¿Qué pasa si yo le pongo, a ver, qué pasa si yo le pongo un 2? Listo. El 2 en este array pertenece a la multiplicación. Y si lo comprobamos ejecutando, me tendría que aparecer como primer valor multiplicación. Lo ejecuto y miren, multiplicación. Bueno, ahora continuemos con la aplicación. Listo, ahora lo que yo necesito es hacer un if para hacer una condición donde que me diga que si el valor que devuelve es suma, que haga una suma, y si devuelve resta, que haga una resta. Entonces declaro un if y comparo valor punto equal
ignore case y entre comillas suma. Listo. Ahora, ¿qué es lo que hice aquí? Comparé la variable que se llama valor y le puse un método llamado equal ignore case que me va a comparar dentro de este parámetro si es suma. Entonces, si es suma, me va a devolver true. Al ponerle ignore case también a la vez, o sea, equal ignore case, no me va a validar si es minúscula o mayúscula. Si se dan cuenta, acá el array es suma, me va a devolver suma con S mayúscula. Pero si yo le pongo una S minúscula aquí, normal, no le va a hacer efecto a nada, va a ser lo mismo. Solamente me va a comparar que tengan el mismo valor suma con el valor de acá. Entonces, continuemos. Lo que voy a hacer ahora es almacenar en las dos variables enteras, n1 y n2, los valores respectivos que me va a pedir. Entonces hago lo siguiente, n1 igual joption panel punto y listo. Lo que voy a ponerle acá como mensaje es que ingrese un valor, punto y coma. Ahora, lo que voy a explicarle aquí es lo siguiente. Si se dan cuenta, este show input dialog es el mismo que puse aquí, show input dialog. Lo único que acá tiene como 7 parámetros. Yo solamente acá necesito un parámetro, al ponerle solamente un mensaje que me va a aparecer en el cuadro de diálogo. ¿Y por qué? Porque no necesito más. Y lo que va a hacer es que me va a permitir ingresar un valor, nada más. Al ponerlo de esta manera, lo que va a hacer el show input dialog es permitirme ingresarle un valor. En el ejemplo lo vamos a ver en un rato, pero me está devolviendo un error porque este valor que me devuelve no es de tipo entero. Entonces tenemos que convertirlo a entero. Y lo hacemos lo siguiente. Integer.parse int. Entonces dentro de integer.parse int lo estoy convirtiendo a entero. Ahora lo que hago es lo mismo, pero para la segunda variable n2. Lo voy a copiar nada más y modificar. Voy a modificarlo. Voy a ponerle acá, ingrese el primer valor. Y aquí lo voy a poner, ingrese el segundo valor. Listo. Ahora vamos a probar la aplicación para ver hasta dónde hemos avanzado. Lo que va a hacer aquí es aparecerme dos cuadros de diálogos que me van a permitir ingresar dos valores, o mejor dicho, un valor por cada cuadro de diálogo. Y ese valor que yo voy a ingresar en cada show input diálogo, que es un cuadro de diálogo, se van a almacenar en sus variables respectivas que están aquí. Este cuadro de diálogo va a almacenar un valor en esta variable. Y el segundo cuadro de diálogo, que está aquí, va a almacenar un valor en la variable n2. Listo. Vamos a pasar a probar lo que hemos avanzado. Listo. Le hago clic en operaciones y escojo cualquiera, a ver. Suma, ¿no? Porque hemos hecho solamente una condición donde que nos verifica si es suma. Entonces le voy a hacer clic en suma. Listo, lo acepto y me va a tener que aparecer dos cuadros de diálogos para ingresar valores. Acepto y listo. Miren, el primer cuadro de diálogo que dice ingrese el primer valor. Entonces, que justamente este ingrese el primer valor es el mensaje que puse aquí nada más. Ya el título, el icono vienen por defectos también. Si tú quieres lo puedes modificar haciendo lo que hice en el otro show input dialog, poniendo otros parámetros. Listo, voy a ingresar 5, acepto. Lo que va a hacer es aparecerme otro show input dialog, que es un cuadro de diálogo, y que ese es justamente el de esta línea. Entonces, ingreso un valor, 7, y no me va a hacer nada porque todavía no hemos hecho nada hasta ahora. Listo, o mejor dicho, no hemos avanzado todavía más. Listo, voy a cerrar para seguir avanzando. Ahora lo que vamos a hacer es dentro de este mismo if, lo que vamos a hacer es hacer que sume y que lo muestre en un cuadro de diálogo.
En esta ocasión voy a crear un JOption panel.show message dialog. Voy a ponerle this para que aparezca en esta aplicación. Y aquí dentro del segundo parámetro, para que me muestre la suma, voy a ponerle un texto donde que diga la suma es, y lo voy a hacer que se concatene con el signo más, y entre paréntesis, dentro de ese paréntesis voy a hacer la suma de esas dos variables, n1 más n2. Listo, me va a sumar y me va a concatenar con el mensaje que puse aquí, la suma es. Listo, este show message dialog justamente es para que aparezca un cuadro de diálogo con el mensaje que puse, que es la suma es más la concatenación del resultado de n1 más n2. Listo, no necesitamos más para mostrar la suma. Vamos a ejecutarlo. Hago clic en operaciones y voy a escoger suma porque es justamente lo que he modificado. Y acepto. Ingreso un valor 6 y luego otro valor 5 y me va a tener que devolver la suma de esos dos valores, que va a ser 11. Acepto y pueden ver acá, la suma es 11. Justamente el texto que puse, la suma es, y lo concatené con el resultado de n1 más n2, que es este 11. Y listo, acepto y cierro. El mismo paso va a ser para las otras tres operaciones que nos faltan y que lo vamos a hacer ahora mismo. Vamos a copiar esta parte y modificarlo respectivamente. Lo que voy a hacer acá es un else, caso contrario, y un if, donde que me va a permitir comparar en caso que no fuera suma. Este else lo que va a hacer es, si la comparación de la variable valor no es igual a suma, entonces el else lo que va a hacer es que se ejecute el if que está aquí. Si no cumpliera la condición de este primer if. Si no cumpliera la condición de este primer if, se iría en este if, ya que el else quiere decir que es caso contrario, caso que no se cumpliera la primera condición de ese if. Entonces compararía en este if, donde que voy a modificarlo para que sea lo siguiente. Si el valor fuera resta ahora. En esta parte de aquí no vamos a modificar nada, simplemente queda así. En donde que vamos a modificar ahora va a ser en esta parte del resultado, donde que ya no nos va a ser una suma, sino una resta. Y le vamos a poner el signo de resta. Listo. Si vamos a probarlo, ahora voy a escoger la opción resta, acepto. Entonces nos pide que ingrese un valor. Voy a ingresar el valor 8, acepto, y ahora nos pide que ingrese otro valor. Voy a ingresar 4, y si acepto me va a restar, y que me va a salir el 4, porque 8 menos 4 es 4. Acepto, y acá está. Ah, miren, justo aparece, la suma es 4. No he cambiado el texto, sino cambié el resultado nada más. Así que voy a aceptar, y lo cierro. Y acá es donde tengo que modificar. Ya no tiene que decir suma, sino tiene que decir resta. Listo, ahora si lo ejecuto, más rápido lo tengo que hacer. Operaciones, escojo resta, acepto y pongo 7 ahora, acepto y pongo 2. La resta tendría que ser 5, acepto y me dice la resta es 5. Listo, ahora vamos a pasar con la multiplicación. Recuerden que este if de aquí tiene que ir después del else. Y este else tiene que ir al final de este if, que es justamente esta llave que cierra. Listo. Ahora, en este if último que hemos puesto, vamos a poner otro else, en caso que no cumpliera ninguna de estas dos condiciones. Estamos enlazándolo. Else y otro if. Justamente copiado, y voy a modificar el siguiente. Ahora me tiene que decir multiplicación. Para que me diga que si es igual a multiplicación, entre en este if. Multiplicación. Ojo, tienen que escribirlo bien, multiplicación. Listo. O pueden escribir cualquier texto, pero que compare con los valores que están en este array. Multiplicación, esta ecuación está aquí y aquí. Listo. Ahora lo que voy a hacer es, no voy a modificar nada en estos show input dialog que son estos dos de acá, porque a la final es la misma estructura.
Donde que voy a modificar es en el mensaje que me va a aparecer. Ahora voy a tener que poner la multiplicación es, listo, y acá la operación, ya no el signo más, sino el signo de multiplicar, que es un asterisco. Listo. Ahora si lo ejecuto, me va a aparecer clic operación y escojo multiplicación, pero por defecto ya está escogido, así que acepto y ingreso 7, acepto 5. 7 por 5 es 35, así que me tiene que aparecer la multiplicación es 35. Acepto y justo, me apareció la multiplicación es 35. Acepto y cierro y hago otro if con else. Listo. Y modifico acá. Ya no, ahora me tiene que decir división. Y en el resultado también me tiene que aparecer el texto de división y que me divida. Listo. Recuerden que una división sobre 0 no existe, así que ustedes podrían adicionarle eso, yo lo voy a dejar así, podrían adicionarle con un if, justamente en esta parte, aquí un if donde que diga que si el n2, ya que es la parte última que vendría a ser el divisor, entonces que me compare, donde que me diga que si es diferente a 0, me divida, ¿no? Pero yo lo voy a dejar así. Listo. Ahora voy a ejecutarlo. Escojo operación. Y ahora escojo división y acepto. Voy a poner el número 8. Acepto y el número 2. La división entre 8 y 2 sería 4, así que me va a aparecer la división es 4. Listo. Con esto hemos acabado este video y eso es todo. Gracias.